Vamos a arrancar ya mismo el día de hoy con una información que tiene que ver con la empresa RACIC, Sociedad Anónima. Han trascendido algunos audios, audios de WhatsApp, donde se hablaba de la indemnización de los trabajadores. Se decía específicamente que algunos iban a cobrar el total de la indemnización y otros no iban a cobrar absolutamente nada. Y la jueza que interviene en este caso se expidió. Y vamos a compartir con ustedes a continuación de qué trata el escrito, perdón, justamente que ahí vemos en pantalla y el cual yo voy a pasar a dar lectura en este mismo momento. Les comentaba: Juzgado Comercial 18, Secretaría número 35, peticionante Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fallido RACIC Hermanos Sociedad Anónima, incidente de transitorio. Buenos Aires, 12 de septiembre de 2017, en el día de la fecha ha llegado a conocimiento del tribunal la existencia de una serie de archivos de audio que se habrían distribuido entre los trabajadores, en los que se da una información inexacta y potencialmente peligrosa. En tanto, tiende a generar la falsa expectativa en miles de personas de que el próximo viernes algunos cobrarán el 100% de la indemnización laboral, mientras que otros quedarán totalmente desprotegidos, debiendo promover acciones judiciales sin resultado cierto. Ninguna de las dos cosas es cierta. Y lo alarmante es que, según parece por una de las dos voces que se escuchan en los audios y el léxico utilizado, esa información errada ha sido brindada por una letrada que patrocina a varios ex trabajadores de RACIC Hermanos Sociedad Anónima, de modo que interviene en el expediente, conoce el estado del mismo y sabe que aquello que difunde no es exacto. Ello a pesar de que también ha de saber que se trata de trabajadores que han transitado un largo camino signado por el miedo, la desesperación, la frustración y el desengaño, y que no se merecen que se les vuelva a mentir y a generar falsas esperanzas. Y además que se genera mediante esos audios un potencial caldo de cultivo para que ocurran actos de violencia, que ya se han registrado en las plantas faenadoras tomadas por el personal desde hace unos días. Por ello, la suscripta emitirá el siguiente comunicado para brindar información clara y precisa a los trabajadores respecto del estado de expediente y sus posibilidades de cobro. Este comunicado será emitido por escrito, en términos coloquiales, no técnicos, y entregado a los sindicatos de trabajadores de la industria de la alimentación, a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores y a la Unión Obrera Molinera Argentina, a fin de que circule entre los trabajadores lo más pronto posible. Y se emitirá también en archivo de audio que grabará la suscripta para otorgarle el mayor grado de difusión posible, siendo que además así es como se están cursando actualmente las comunicaciones entre los trabajadores y aquellos que pretenden informarlos. Ese archivo de audio también será entregado a los sindicatos a fin de que lo hagan llegar a los trabajadores que cada uno tenga bajo su órbita. Ello considerando además que en el día de la fecha las partes han sido citadas por el Ministerio de Trabajo de la Nación a fin de evaluar un posible acuerdo para reencauzar los reclamos y retomar la actividad, la que genera también un ámbito adecuado para aclarar los datos inexactos que están manejando los trabajadores. El comunicado escrito y en formato audio será el siguiente: señores trabajadores de RACIC Hermanos Sociedad Anónima, en el día de hoy pude tomar conocimiento de la existencia de una serie de audios en los que se habla de fecha cierta de pago de las indemnizaciones laborales de aquellas personas que no hubieran suscrito al convenio de acciones. En uno de esos audios se les ha dicho a ustedes que en los próximos días volvería el expediente de la Cámara de Apelaciones y que entonces yo debería proceder en forma inmediata a abonar esas indemnizaciones. Y en un segundo que pude escuchar, se les avisa que yo habría resuelto que esos pagos se iban a llevar a cabo el próximo día 15 de septiembre. Además, en ambos mensajes se les dice que aquellos que firmaron el convenio no tienen posibilidades de cobrar y que deberían iniciar sus respectivos juicios sin conocerse el resultado que tendrán esos reclamos. Es mi deber llegar directamente a ustedes
por ese medio para informarles que ninguna de las dos cosas es cierta. Lo primero que es necesario aclarar es que el dinero para abonar las indemnizaciones no está en el expediente. No fue depositado todavía por Protensa Sociedad Anónima, que tenía tiempo de hacerlo hasta el expediente volviera de la Cámara. Entonces, cuando el expediente vuelva, lo que va a suceder es que voy a fijar un plazo para que Protensa Sociedad Anónima deposite ese dinero y el de otros acreedores en el expediente. Cuando lo haga, si es lo que logra, lo que no es seguro, los síndicos van a armar lo que se llama una distribución de fondos, asignando a cada uno lo que tiene que cobrar. En esa distribución solo entrarán los trabajadores que no hayan suscrito a convenio de acciones. Si todo está bien y no hay impugnaciones, podrán cobrar aquello que se les asignó en un corto plazo. De lo contrario, puede tardar un tiempo más prolongado. No obstante, en ese escenario, la plata ya estaría en el expediente, de modo que habría garantía de que antes o después van a cobrar. Los trabajadores que firmaron el convenio de acciones, por su parte, en ese caso, en que Protensa Sociedad Anónima abone el saldo de precio, van a ir cobrando por afuera de la quiebra. No hay plazos aún, pero no es cierto que ya no tengan posibilidades de cobrar. Si Protensa logra cumplir con el pago de la quiebra, tendrán bienes y estará en condiciones de conseguir el dinero que necesita para pagar a los demás trabajadores, o los trabajadores tendrán mayores garantías de cobro, porque eventualmente tendrán esos bienes para embargar. En el escenario no querido de que Protensa Sociedad Anónima no pueda afrontar el pago total del precio, deberé declararlo postor remiso, lo que significa que ya no será comprador de la empresa y que habrá que buscar otro, lo que no es seguro que se consiga y que demandará un buen tiempo. En este segundo escenario, las posibilidades de cobrar las indemnizaciones tanto de un grupo de trabajadores como de otros son menores, o al menos se van a postergar y no es seguro que puedan cobrar todo. Esto último sirve también para llamar a la reflexión a aquellos trabajadores que, si bien es cierto que han recibido promesas incumplidas por parte de Protensa Sociedad Anónima, estoy tratando de leer con mucha dificultad debido a que la letra es muy pequeña. En una gran mayoría han conservado o recuperado su trabajo, cobrando cada mes su salario, sin perder la posibilidad de cobrar la indemnización. Las feroces medidas de fuerza que se han adoptado, cada vez con mayor intensidad, por más que pueda entenderse la incertidumbre que les afecta, conducen inexorablemente al fracaso del intento de recuperación. Fracaso del intento de recuperación que se ha hecho, porque no es posible que esa empresa ni ninguna otra pueda afrontar el negocio y pagar a los trabajadores sus sueldos e indemnizaciones si no se le permite funcionar y generar recursos. La gran pregunta que deben hacerse ahora es si están dispuestos a perder su trabajo y que los pierdan los más de 2.200 trabajadores reincorporados y sus ingresos regulares por registrarse demoras en el pago de sus indemnizaciones. Muchos de los trabajadores se han acercado a mí en ocasiones para decirme que no les llega suficiente información sobre lo que ocurre en el expediente y que se les generan falsas expectativas. A la luz de los audios a los que ya me referí, tienen razón. Por ese motivo decidí dirigirme directamente a ustedes por este medio, esperando haber sido clara, aunque lamentablemente no tenga buenas noticias para darles por el momento. Espero sinceramente que todos podamos reflexionar sobre lo acontecido en este caso y adoptemos una actitud que nos permita llegar a buen puerto. Saludos, Valeria Pérez Casado, juez, y esto fue emitido exactamente hoy, 12 de septiembre de 2017. Esta es información de último momento, la que estamos compartiendo con todos ustedes respecto de lo que acontece en Rasic Hermanos Sociedad Anónima. Bueno, me quito los lentes, lo hice con mucha dificultad poder leer esto, por la edad también, señora, que claro, no es un dato no menor. Así que ahí estábamos compartiendo entonces. ¿Tenemos un audio, señor director, para compartir con los telespectadores?
Bien, tenemos un audio entonces de WhatsApp de parte de justamente la jueza que interviene en este caso para clarificar un poco toda esta cuestión que estamos enumerando aquí en nuestro informativo de hoy. Señores trabajadores de RACIC Hermanos Sociedad Anónima, en el día de hoy pude tomar conocimiento de la existencia de una serie de audios en los que se habla de fecha cierta de pago de las indemnizaciones laborales de aquellas personas que no hubieran suscrito el convenio de acciones. En uno de esos audios se les ha dicho a ustedes que en los próximos días volvería el expediente de la Cámara de Apelaciones y que entonces yo debería proceder en forma inmediata a abonar esas indemnizaciones. Y en un segundo que pude escuchar se les avisa que yo habría resuelto que esos pagos se iban a llevar a cabo el próximo día 15 de septiembre. Además, en ambos mensajes se les dice que aquellos que firmaron el convenio no tienen posibilidades de cobrar y que deberán iniciar sus respectivos juicios sin conocerse el resultado que tendrán esos reclamos. Es mi deber llegar directamente a ustedes por este medio para informarles que ninguna de las dos cosas es cierta. Lo primero que es necesario aclarar es que el dinero para abonar las indemnizaciones no está en el expediente. No fue depositado todavía por Protensa Sociedad Anónima, que tenía tiempo de hacerlo hasta que el expediente volviera de la Cámara. Entonces, cuando el expediente vuelva, lo que va a suceder es que voy a fijar un plazo para que Protensa deposite ese dinero y el de otros acreedores en el expediente. Cuando lo haga, si es que lo logra, lo que no es seguro, los síndicos van a armar lo que se llama una distribución de fondos, asignando a cada uno lo que tiene que cobrar. En esta distribución solo entrarán los trabajadores que no hayan suscrito el convenio de acciones. Si todo está bien y no hay impugnaciones, podrán cobrar aquello que se les asignó en un corto plazo. De lo contrario, puede tardar un tiempo más prolongado. No obstante, en ese escenario, la plata ya estaría en el expediente, de modo que no habría garantía de que habría garantía de que antes o después van a cobrar. Los trabajadores que firmaron el convenio de acciones, por su parte, en ese caso en que Protensa abone el saldo de precio, van a ir cobrando por afuera de la quiebra. No hay plazos todavía, pero no es cierto que ya no tengan posibilidades de cobrar. Si Protensa logra cumplir con el pago a la quiebra, tendrán bienes y estarán en condiciones de conseguir el dinero que necesitan para pagarle a los trabajadores. O los trabajadores tendrán mayores garantías de cobro porque eventualmente tendrán esos bienes para embargar. En el escenario no querido de que Protensa no pueda afrontar el pago del precio, deberé declararlo postor remiso, lo que significa que ya no será comprador de la empresa y que habrá que buscar otro, lo que no es seguro que se consiga y que demandará un buen tiempo. En este segundo escenario, las posibilidades de cobrar las indemnizaciones, tanto de un grupo de trabajadores como de otros, son menores, o al menos se van a postergar y no es seguro que puedan cobrar todo. Esto último sirve también para llamar a la reflexión a aquellos trabajadores que, si bien es cierto que han recibido promesas incumplidas por parte de Protensa, en una gran mayoría han conservado o recuperado su trabajo, cobrando cada mes su salario sin perder la posibilidad de cobrar la indemnización. Las feroces medidas de fuerza que se han adoptado cada vez con mayor intensidad, por más que pueda entenderse la incertidumbre que les afecta, conducen inexorablemente al fracaso del intento de recuperación que se ha hecho, porque no es posible que esa empresa ni ninguna otra pueda afrontar el negocio y pagar a los trabajadores sus sueldos e indemnizaciones si no se le permite funcionar y generar recursos. La gran pregunta que deben hacerse ahora es si están dispuestos a perder su trabajo y que lo pierdan los más de 2.200 trabajadores reincorporados y sus ingresos regulares por registrarse demoras en el pago de sus indemnizaciones. Muchos de los trabajadores se han acercado a mí en ocasiones para decirme que no les llega suficiente información sobre lo que ocurre en el expediente y que se les generan falsas expectativas. A la luz de los audios a los que ya me referí, tienen razón. Por ese motivo decidí dirigirme directamente a ustedes por este medio, esperando haber sido clara, aunque lamentablemente no tenga buenas noticias para darles por el momento. Espero sinceramente que todos podamos reflexionar sobre lo acontecido en este caso y adoptemos una actitud que nos permita llegar a buen puerto. Saludos, Valeria Pérez Casado, juez, 12 de septiembre de 2017. Bien, ahí estábamos entonces escuchando el audio que grabara la jueza, registrara la jueza Pérez Casado con respecto a la empresa RACIC, la situación de sus trabajadores. Ella se ha expedido hoy tanto por escrito como por este audio que acabamos de escuchar,
Y bueno, lo que trata un poco es de llevar tranquilidad y bueno, también desmentir estos rumores que están circulando para que los trabajadores de esta empresa, que ya viene con muchos inconvenientes desde hace mucho tiempo, puedan tener por lo menos un poco de tranquilidad.